Ahora, más que nunca, es muy común escuchar a las personas decir: soy espiritual, pero no soy religioso. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Que meditan? ¿Que hacen yoga? ¿Qué? Incluso es difícil encontrar una definición universal de espiritualidad. La original se refería a volver a la forma original del hombre, es decir, orientada a la imagen de Dios, como una reformación. Pero en sí se refiere a creer que hay algo más grande que uno mismo. Sin embargo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? En mi opinión, la espiritualidad y el narcisismo están muy ligados, ya que es una forma de intentar obtener los beneficios de la religión sin pagar el precio. Comerse las lechugas sin pagarlas antes, como diría Epicteto de nuevo. Creer que hay alguien o algo que conspira por ti, que está de tu lado, pero donde tú eres el rey y lo único que tienes que hacer es pedir y se te dará. La religión, una y otra vez, ha demostrado tener efectos positivos en el bienestar de las personas. Sin embargo, la espiritualidad también ofrece eso. La respuesta corta y la larga también es que no. Las personas que se identifican como espirituales presentan mayores niveles de ansiedad, de depresión, incluso de fobias. Además, es mi hipótesis, la cual no tiene evidencia aún, que las personas espirituales también tienen niveles más altos de narcisismo. Y no es que las personas narcisistas tiendan a ser más espirituales, sino que la práctica de la espiritualidad, al menos como se presenta ahora en la modernidad, promueve el narcisismo. Y como ya dije, aunque no tengo evidencia, sería un estudio interesante de hacer. Tal vez lo haga. ¿Por qué es esto? Bueno, para mí la espiritualidad te hace enfocarte mucho en ti, en el placer, te hace tratarte como si fueras un niño. Y si lo pensamos, los niños por naturaleza son narcisistas y conforme van creciendo se van dando cuenta que las otras personas también tienen necesidades, tienen deseos y que sufren. Los niveles de narcisismo del niño empiezan a bajar, empieza a volverse más funcionales, más adaptativos y se empieza a perder esta percepción de que uno es el centro del universo. De hecho, vi algo muy interesante que decía que a los 6 meses los infantes tienden a tener un cierto tipo de, vamos a llamarle depresión, pero nada como lo que vemos en un adulto con cogniciones, cuando empiezan a darse cuenta de que la madre es un ser aparte de ellos. Porque al principio, esto es muy interesante, cuando uno nace, lo que se infiere es que nuestra experiencia la vemos como todos nosotros, todo lo que está afuera. De cierta forma, un poco como te invita al mindfulness a observar todo, ¿no? Todo está sucediendo dentro de ti, que de cierta forma es cierto, porque todo aparece en nuestro cerebro, pero bueno, eso es punto para otro video. Y claro que no hay duda de que un niño podría ser muy feliz, muy alegre, si lo dejaran cumplir todos sus ímpetus, todos sus impulsos, comer lo que quisiera, jugar el tiempo que quisiera, donde quisiera, dormirse a la hora que quisiera, ver lo que quisiera, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo no le iría muy bien. Como quien dice, crearía un monstruo. Y tal vez la palabra monstruo sea fuerte, pero hay evidencia de que ciertos tipos de crianza promueven ciertas psicopatías, narcisismo, etcétera, etcétera. Y aquí es donde empieza a parecerse un poco a la religión. ¿Qué clase de Dios tiene este niño? Y digo Dios, entre comillas, porque estoy hablando de los padres. ¿Y qué tipo de religión lo van a hacer seguir? Aquí no estoy ahorita yéndome a catolicismo, sino en esta religión que lleva este Dios que es el Padre. Tienes que ayudar a los demás, tienes que seguir normas, tienes que esforzarte, tienes que tener límites. O va a ser una religión que come lo que quiere, decide lo que quiere, haz lo que quieras, juega con quien quieras, etcétera, etcétera. Es un Dios permisivo que le dice que todo gira alrededor de él, que no le pone límites, que le dice
no te preocupes por los demás, etc., bueno, se hará narcisista, a diferencia de uno que pone límites. Aquí me gustaría aclarar algo muy importante, que estoy abogando por la utilidad de la religión, no por si es verdad o no las creencias que trae. En este caso vamos a hablar del catolicismo, cristianismo, etc. Soy una persona que estudia psicología, estudia evolución, y para mí es importante creer la mayoría de cosas reales. Pero pienso que para la mayoría de las personas esto no es tan útil, no es tan necesario, y sería más importante enfocarse en creencias útiles, por lo que lo estamos viendo desde una forma más funcional. Entre más leo al respecto, más empiezo a entender el beneficio o el sentido de ciertas costumbres religiosas que quizá alguna vez, cuando me creía mucho, decía qué tontería, yo por qué voy a hacer caso, por qué me voy a detener, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme leo más de psicología, de psicoterapia, de evolución, de qué clase de especie somos, me empiezo a dar cuenta que las religiones, de cierta forma, son o comenzaron como filosofías de vida escritas por alguien, algo, como lo quieras ver, que notaba nuestra naturaleza y cómo nuestra naturaleza nos podía llevar al sufrimiento, o, como decían los estoicos, qué clase de especie somos y cómo podemos maximizar nuestro bienestar siguiendo ciertas conductas. Como quien dice, se dieron cuenta que hacía buena y que hacía mala la vida, por lo que crearon ciertas normas para guiarnos hacia una mejor vida. Pero algunos se dieron cuenta que era más probable que siguiéramos esas normas si se nos decía que había alguien o algo que nos iba a castigar, que había cosas como el infierno. Y de eso es lo que hablo en mi video de los 7 pecados capitales, que te dicen, si te dejas llevar por estos impulsos como la gula, como la pereza, como la avaricia, como la ira, como la lujuria, te vas a ir al infierno. ¿Pero qué es esto? Si los 7 pecados, checa el video, pienso que está muy interesante. Son simplemente instintos naturales, ya sea de reproducción, de conservación de energía, de obtención de recursos, de obtención de energía, que se pueden salir de control, por lo tanto nos pueden llegar a dominar y crearían aquí el infierno en la tierra, por lo que nos dicen regúlate, ten cuidado, etc. Pienso que son útiles. No hay falta de evidencia de que las personas religiosas tienen más bienestar emocional. Algo que me gustaría aclarar aquí es que yo no soy la fuente final. Mi objetivo es simplemente llamar tu atención hacia ciertos temas, y si te parecen útiles, si te parecen interesantes, que tú de forma más detallada, más profunda, buscaras la información y corroboraras lo que digo. Así que aquí te voy a llevar unos puntos, a mi parecer, que hacen que la religión, cómo es que la religión fomenta el bienestar. En mi opinión, el primero es que te hace responsable, te dice que la vida es difícil y te tienes que levantar, que es una prueba, que estás a prueba, que es parte del plan divino, vamos a llamarle, por lo tanto te motiva y promueve el esfuerzo y la autonomía. Otra cosa que dice es que no eres merecedor de todo, que hay cosas que no puedes tener y no vas a tener, y eso está bien. Hay que ser humildes, desprendidos, etc. Una de las cosas, en mi opinión, más importantes es que promueve la aceptación. Solo que esto se ha corrompido. Por ejemplo, las religiones te dicen acepta el plan de Dios, Él sabe cómo son las cosas, etcétera, etcétera. Y lo han distorsionado de cierta forma. Mejor le pido que sean como yo quiero. Pero el objetivo es promover la aceptación, y hay bastante evidencia de que la aceptación promueve el bienestar. Acuérdense que aceptación no es resignación. Y volvemos que si hay un plan o no, aquí es indiferente. Simplemente si es útil o no creer esto, y es mi opinión que sí. Otro beneficio muy grande como una especie social es el sentido de comunidad que ofrece. Ir a la iglesia, dar la paz, saludar a las mismas personas
crea capital social, crea convivencia y crea no solamente bienestar emocional, sino que crearía bienestar afuera también, porque se hace comunidad y todos se cuidan, todos se ven como hermanos. Sin embargo, pienso que esto le ha estado faltando. Las personas van a la hora que quieren, a la iglesia que quieren, a la que se les acomoda más comodinos de cierta forma, por lo que se puede perder este beneficio. Te enseña que no eres el centro del universo. Hay estudios que muestran cuando nos guardamos cosas, lo que nos da vergüenza. No vamos a decir que se pudre, pero nos aísla porque nos empezamos a alejar porque nos da miedo que nos descubran, pensamos que somos los únicos que han pasado eso, que han vivido eso, que han hecho eso. La confesión pienso que te invita a sanarte de cierta forma. Ese perdón que le dicen que te dan, en realidad es tú liberarte, que deje de perder poder sobre ti de cierta forma y recordarte que tienes que tratar de no volverlo a repetir, porque te crea, como quien dice, el infierno aquí. O sea, me había ocurrido algo, me había recordado de algo muy bueno, pero ya se me olvidó. Como ya mencioné, promueve el autocontrol, no satisfacer cualquier ímpetu que trae nuestra naturaleza, como comida, sexo, pereza, etc. Ya que esto nos puede traer al infierno aquí. En mi opinión, todo se reduce a conductas, si son útiles o si son inútiles. Y cómo actuamos en base a lo que creemos. Por lo tanto, necesitamos tener creencias útiles en el sentido que nos lleven a una mejor vida, una vida más satisfactoria. Entonces, si algo nos promueve a hacer conductas positivas, siempre va a ser bueno. Por ejemplo, a mí me gusta meditar, ahí tengo prácticas si te interesa, mindfulness especialmente, porque me ayuda a prestar más atención, me ayuda a estar más presente. Así que no estoy en contra de estas prácticas. Y ojalá me acordara que iba a decir, igual lo hago en un short, no en un corto. Pero bueno, adiós.